Ayer tuvimos el episodio de preguntas y respuestas, pero me dejé algunas aparte porque considero que necesitan un episodio especial. Y aunque no voy a tomar el formato de este tipo de episodios de preguntas, sí que voy a abordar los temas más relevantes y los que más me han preguntado alrededor de un nodo de Bitcoin. Ya no me voy a dedicar en qué es y para qué sirve, bueno, igual y le dedico un minuto, pero no más, sino cuáles son las opciones que tenemos en tema de clientes, en tema de hardware y en tema de sistemas operativos, dependiendo de las capacidades individuales, tanto en aspectos técnicos como en aspectos económicos, por si quieres correr tu primer nodo de Bitcoin. Si te interesa el tema y quieres realizar anotaciones, además, descuida, mañana en la newsletter te lo voy a mandar resumido para que lo puedas tener como una guía para cuando necesites correr tu propio nodo de Bitcoin. Bien, pues bienvenidos al 769 de Bitcoin en español. Comenzamos. El precio de Bitcoin no siguió subiendo después de haber roto este nivel de resistencia. Bueno, sí subió hasta los $31,000, pero a partir de ahí ha tenido un movimiento a la baja. Sin embargo, no ha tocado el nivel de soporte que tenemos en este momento. Por ahí nos encontramos la media móvil de 20 periodos en el marco temporal de un día. Y por el mismo lugar se encuentra también nuestra zona de soporte, que en su momento fue de resistencia. Por lo que para mí el movimiento aún sigue activo. Continuamos en un movimiento alcista con los mismos objetivos que ya habíamos manejado. Yo creo que esta semana podríamos estar tocando este nivel de soporte y buscar ahora sí superar el máximo anterior, que por el momento ya lo tenemos en los 30,968. Le faltó muy poquito para llegar a los 31,000, pero considero que el movimiento sigue conforme lo hemos comentado a lo largo de las últimas semanas. Movimiento alcista todavía, que tiene objetivos como ya marcamos en los 35,800 y 43,500 aproximadamente. Vamos a pasar al tema del día de hoy, que son los nodos de Bitcoin, y es que me han hecho llegar varias preguntas. Creo que de hecho lo he mencionado bastante este tema y por eso es que ustedes también pues les va generando esta curiosidad. Les estuve contando del proceso que tuve de migrar de Umbrel a Raspberry Blitz, que hasta el momento sigue siendo el nodo que estoy utilizando, pero les quiero comentar pues cuáles son las opciones que se tienen para cuando quieres correr tu primer nodo, si lo quieres hacer solamente como experimento, si no quieres gastar ni un solo dólar en la implementación de este nodo porque solamente quieres experimentar, quieres saber qué es lo que puedes hacer con él y cómo funciona, de qué se trata. Bueno, pues todo esto te lo voy a decir en el episodio del día de hoy. Si acaso hay algún nuevo descentralizado aquí que apenas esté conociendo este podcast, bueno, pues bienvenido. Y además te comento que un nodo de Bitcoin no es otra cosa más que un software que se encarga de validar y transmitir las transacciones y bloques a la red de Bitcoin. Básicamente estamos hablando de un punto de conexión que permite la transferencia de información entre diferentes nodos, y todo esto de manera descentralizada. Cualquier persona puede correr un nodo, ponerse a disposición de la red, y de esta manera todos estamos validando que las reglas del consenso se cumplan, que toda transacción que se agregue a la red de Bitcoin cumpla con las reglas del consenso, todos los bloques estén realmente validados, y de esta manera es como alcanzamos la seguridad en Bitcoin. También todo esto le brinda una mayor seguridad a Bitcoin porque no se pueden modificar estas reglas del consenso sin que todos las aceptemos. Si algunos la aceptan y otros no, se generaría una bifurcación y de ahí se vendrían temas mucho más extensos que no son para hablarse en este episodio, pero el correr un nodo de Bitcoin no solamente te ayuda a ti en temas de seguridad y privacidad con tus transacciones, además de tener una interacción completamente soberana con tu dinero, algo que no se puede hacer en ningún otro sistema económico, y al mismo tiempo aportas a la seguridad y descentralización de Bitcoin. Bien, pues vamos a comenzar con el tema del hardware. Para poder hablar del hardware vamos a conocer cuáles son los requisitos mínimos que nos pide un nodo de Bitcoin. En este caso voy a tomar la información de bitcoin.org, que es de donde podemos descargar el cliente Bitcoin Core. De él vamos a hablar un poquito más adelante, y podemos decir que este es el mínimo necesario para poder correr un nodo de Bitcoin, y aquí ya no estamos hablando de otras aplicaciones. Es decir, que si tu computadora apenas si cumple con los requisitos que voy a mencionar en este momento, puedes correr un nodo de Bitcoin, pero a lo mejor te vas a olvidar de Lightning Network, de BTC Pay Server y de otras aplicaciones que se pueden instalar con equipos que ya tienen mayor capacidad, ¿de acuerdo? Bien, pues lo primero que nos dice aquí el Bitcoin Core es que necesitamos por lo menos 7 GB de espacio libre en el disco duro. Y te preguntarás, bueno, ¿por qué 7 GB si la blockchain de Bitcoin está pesando alrededor de 500 GB en este momento? Bueno, porque una opción es poder correr un nodo podado. Esto significa que no vas a almacenar toda la blockchain, pero sí vas a validar toda
toda la blockchain de principio a fin, solo que aquí tú vas a poder establecer cuál es la cantidad de información que va a almacenar en el disco duro y toda la demás información que ya no quepa dentro de este rango que tú vas a estipular va a ser eliminada, pero una vez que ya fue verificada. De esta manera solamente la última información es la que va a ser conservada y se va a ir reemplazando la información más antigua con la información más nueva conforme vayamos validando nuevos bloques. En este caso el mínimo configurable es de 5 GB y por eso nos pide 7, 2 supongo que para el sistema operativo y para todas las operaciones y que tampoco estemos tan justos, y 5 GB para poder correr un nodo podado. De lo contrario, si quieres un nodo completo, lo mínimo que te recomendaría sería 1 TB, pero si puedes irte a 2 TB desde el principio sería mucho mejor. Si no, con uno vas a tener suficiente por lo menos para unos 5 años yo creo, y quizás hasta un poquito más. Lo segundo que nos pide es una computadora que tenga por lo menos 2 GB de RAM. Aquí va a ser muy diferente dependiendo si tienes una computadora normal, una laptop o una mini PC o incluso una Raspberry Pi, porque sabemos que este último pues tiene un rendimiento un poquito menor que el que tiene una computadora. A pesar de que pueda llegar a tener más RAM, pues la eficiencia no va a ser la misma que la de una computadora, así que tómalo mucho en cuenta. Pero aquí estamos hablando de que el mínimo para poder correr un nodo tanto en una Raspberry Pi como en una PC va a ser de 2 GB de RAM, pero como te dije, esto va a depender también de qué quieres. Aquí únicamente estamos hablando de Bitcoin Core, que va a ser un nodo de Bitcoin y nada más. No puedes instalarle otras cosas con 2 GB de RAM, o por lo menos no es recomendable porque se te podría trabar, sería bastante lento y la experiencia no sería agradable. Otra cosa que necesitamos, por supuesto, es una conexión a internet. Aquí nos recomienda 400 kilobits por segundo. Y esto más que nada es para la primera parte de la sincronización de la blockchain de Bitcoin, que es desde el primer bloque minado por Satoshi Nakamoto hasta el día en que tú decidas correr ese nodo. Bueno, pues toda esta sincronización en algunas ocasiones se llega a tardar un par de días, hasta una semana, e incluso sé de algunos descentralizados que les ha tomado más de un mes, pero bueno, todo esto va a depender mucho de la velocidad que tengas de descarga en tu internet. A mí en algunas ocasiones me ha tardado como mínimo 3 días y como máximo una semana en sincronizar toda la blockchain. Yo creo que con esto ya nos podemos dar una idea de más o menos qué es lo que vamos a necesitar para poder correr un nodo de Bitcoin. Ya los demás aspectos que nos están recomendando aquí ya son configurables o no son tan importantes, pero yo creo que lo esencial es que tengas un disco duro, mínimo 7 GB como aquí lo dice. Yo recomiendo 1 TB como mínimo, de memoria RAM 2 GB va a ser suficiente para correr lo mínimo de un nodo de Bitcoin, y por último que tengas una buena conexión a internet para que esta sincronización de la blockchain no se convierta en un proceso eterno. Bien, ya que conocemos cuáles son los requisitos mínimos, vamos a ver ahora sí qué dispositivos podemos utilizar. Y el primero del que vamos a hablar es la Raspberry Pi. En este caso, el más actual, al menos al momento en el que estoy grabando este video, es la Raspberry Pi 4 versión B, y te recomendaría ir directamente por la de 8 GB. Existe la de 2, la de 4 y la de 8. Yo tengo personalmente la de 8, con la de 4 también lo vas a poder correr, pero yo creo que si vas a hacer la inversión de una Raspberry Pi, no es mucha la diferencia que existe en temas de precio entre la de 4 y la de 8 GB, y la experiencia que vas a obtener sí va a cambiar bastante, así que yo me iría directamente por la de 8, a menos que puedas encontrar la de 4, pues no sé, en una promoción bastante buena que te salga pues prácticamente a mitad de precio, no lo sé. Solamente en este caso me iría por la versión de 4 GB de RAM, y si no, definitivamente la de 8. Este sistema on a chip pues es prácticamente una placa. No sé si a lo mejor no conoces lo que es una Raspberry Pi. En pantalla lo puedes ver si estás viendo la versión en video. Es una placa que ya tiene pues prácticamente todos los componentes de una PC listos para únicamente conectar e instalar un sistema operativo. Sin embargo, esta placa normalmente pues se vende digamos que así en bruto, no tiene ningún conector, no tiene un ventilador, por lo tanto tendrías que comprar un kit en el cual ya te vienen todos los aditamentos necesarios. Por ejemplo, vas a necesitar una tarjeta SD para poder instalar el sistema operativo. Aquí sí o sí te recomiendo que te vayas por la de 32 GB. Vas a necesitar un ventilador para mantener tu equipo frío, vas a necesitar una carcasa para que no tengas pues ahí la tarjeta volando, porque también esto podría generar alguna descompostura por temas de que pueda caerle agua, por ejemplo, dependiendo del lugar donde lo tengas, de que le va a caer polvo, porque esto pues es inevitable. Entonces sugiero que sí le compres directamente el kit. También un switch de encendido y apagado es bastante útil, sobre todo para cuando quieres realizar alguna no sé, algún mantenimiento, que a lo mejor le quieres quitar el polvo, que lo quieres sopletear, o que quieres reiniciar o apagar simplemente el dispositivo. Bueno, pues con este switch es más cómodo que estar conectando y desconectando el cable. Normalmente ya lo venden así en plataformas como Amazon, así que puedes acudir directamente a estas plataformas, buscar ahí Raspberry Pi
4 de 8 GB de RAM y ahí te va a aparecer ya el kit, o también le puedes poner en el buscador kit y ya vas a ver que ahí te aparece completo. Hay algunos que los venden sin ventilador, no te sugiero que lo compres así porque sí va a ser necesario, ya que sí se calienta, sobre todo en épocas de calor, y si tu casa o el lugar donde lo vas a instalar es un lugar muy cerrado, se puede llegar a calentar bastante y pues lo que queremos es la mayor eficiencia posible. En su momento estos dispositivos estuvieron agotados, sobre todo en el tema de la pandemia, subieron bastantísimo de precio, pero actualmente yo considero que ya regresaron a un precio estándar. Es verdad que podemos encontrar mini PCs más o menos por este mismo precio y son más eficientes, tienen mayor potencia. Sin embargo también ocupan un mayor espacio, a lo mejor no es tan grande o la diferencia, pero por ejemplo una Raspberry Pi puedes apilar una sobre otra, no se ven mal, los puedes esconder bastante fácil, y una mini PC pues ya ocupa un poquito más de espacio, ya es un poquito más vistosa. Esto también ya depende de si tienes una oficina, por ejemplo, en donde puedes colocar todos estos aparatos. Bueno, pues quizá esto del espacio ya no sea tan importante. En mi caso yo preferiría ir por la Raspberry Pi, aunque ya si tú quieres un entorno un poquito más profesional y no nada más un entorno de prueba o un entorno personal, definitivamente es mejor que vayas por una mini PC. Y bueno, ya que estamos hablando de ellas, vamos a verlas directamente en este momento. Yo abrí aquí la plataforma de Amazon y simplemente le puse mini PC y puedes encontrarte un montón de opciones. De hecho ya sabes que puedes ir directamente a YouTube y descubrir, ¿no?, cuáles son los mejores mini PCs del momento, porque es posible que este episodio lo estés escuchando, no lo sé, igual y hasta un año después, y ya la recomendación que yo te pueda hacer en este momento ya no sea la misma. Así que por eso mejor decidí decirte, simplemente busca cuáles son las mejores mini PCs, puedes encontrar artículos, videos o simplemente ver cuáles son los más comprados en Amazon. Esta es una depuración bastante sencilla y prácticamente todos ellos van a tener una mayor capacidad. Además, por eso te mencioné al principio cuáles son los requerimientos mínimos en temas de hardware que te pide el Bitcoin Core, que es el que es más sencillo, para que a partir de ahí y con las especificaciones técnicas de la mini PC que tú estés analizando, pues ya puedas tomar una decisión. Por ejemplo, aquí tengo una que me está diciendo que tiene 16 GB de memoria DDR4 y 500 GB de disco duro. De hecho, 16 GB de memoria RAM es excelente. Yo, como te dije, te recomiendo la de 8, pero si puedes encontrar esta mini PC con 16 GB, pues que mejor. Y 500 GB de disco duro, bueno, pues vas a poder correr un nodo podado. No lo vas a poder tener completo, pero la ventaja es que posteriormente le puedes llegar a comprar un disco duro externo o incluso le puedes cambiar el disco duro interno y ahora sí ya puedes colocar alguno que tenga 1 o 2 terabytes de capacidad de almacenamiento. Otra opción que tienes es utilizar una computadora vieja que ya tengas por ahí, que a lo mejor ya tengas abandonada y consideres que ya no sirve. Estas computadoras pueden correr un nodo de Bitcoin, sin embargo también dependiendo de qué tan viejas sean, pues es la limitante que vas a tener, ¿no? Igual también puedes correr el nodo de Bitcoin Core, pero ya si estás pensando en más aplicaciones de las que vamos a hablar un poquito más adelante, probablemente ahí sí ya se queden cortos, pero para tu primera experiencia, para el primer experimento es bastante útil. De hecho yo he corrido un nodo de Bitcoin en una, ¿cómo se llamaban estas? En una netbook que fue de las más populares, la Acer Aspire One. Esta netbook que fue bien popular y que de hecho hasta venía con Linux de fábrica. Y la verdad es que lo corría bastante bien, sincronizó la blockchain más o menos en una semana y estuvo por ahí trabajando. Pero bueno, ya cuando hice la remodelación del lugar en donde estoy trabajando, ya me estorbaba mucho, por eso te digo que sí afecta un poco, a pesar de ser una netbook y que sabes que son pequeñas. Para el pequeño espacio que en este momento tengo para trabajar, pues ya no me convenía tenerla aquí a la mano y pues en este momento se encuentra ahí guardada. Pero imagínate, ¿no? O sea, más o menos date cuenta de qué capacidad tiene esta computadora. Si no me equivoco, tiene 256 GB de disco duro, pero simplemente yo o le conectaba un disco duro externo o utilizaba un nodo podado y de esta manera yo podía correr mi nodo sin ningún problema. Así que date cuenta que hasta con la computadora vieja que tengas ahí en tu casa lo puedes correr. Y por último tenemos la opción de la virtualización. Tenemos, bueno, yo aquí en pantalla estoy mostrando VirtualBox, que es una de las plataformas que yo más he utilizado a lo largo de los años para poder virtualizar diferentes sistemas operativos. Y esto no es otra cosa más que un programa que va a correr dentro de tu computadora y que va a simular otro sistema operativo. Puedes correr Mac, puedes correr Linux, puedes correr Windows, puedes correr una Raspberry Pi. Y todo desde la computadora que utilices día a día. Puede ser una Mac, una que utilice Linux o una que utilice Windows. Simplemente tú con esta VirtualBox vas a poder emular otro sistema operativo. Eso sí, aquí la limitante es que vas a necesitar una computadora con algunas especificaciones técnicas un poquito más avanzadas. Sobre todo porque vas a tener que repartirle parte de las especificaciones físicas de tu computadora para ambos sistemas operativos. Para el que de por sí ya está corriendo tu computadora y aparte para el que le vas a asignar a este entorno virtual. Por
Por ejemplo, en mi caso yo tengo 16 GB de RAM y al entorno virtual con el que estoy ahorita experimentando le he asignado 4 GB de RAM. Estoy corriendo ahí el nodo de Umbrel en un entorno virtualizado. Es bastante lento para poder acceder directamente desde la VirtualBox. Sin embargo, los nodos de Bitcoin se pueden acceder de manera remota, y cuando yo accedo de manera remota trabaja extremadamente rápido. Bueno, no extremadamente, pero sí es muchísimo más rápido. Ya la experiencia es bastante fluida en comparación con una interacción directa dentro de lo que es VirtualBox. Esto también es muy práctico porque si ya tienes una computadora, bueno, pues no necesitas comprar ningún otro dispositivo, ninguna Raspberry Pi, ninguna mini computadora, ni desempolvar la que tengas por ahí guardada, sino que simplemente en la misma computadora donde ya estás trabajando, siempre y cuando tenga capacidades suficientes para correr un segundo sistema operativo al mismo tiempo, bueno, pues vas a poderlo instalar, y todo esto va a ser completamente gratuito y vas a tener la experiencia para poder probar lo que es tener un nodo de Bitcoin. Antes de continuar, te informo que en cursosbitcoin.com puedes encontrar clases en video sobre cómo correr un nodo de Bitcoin tanto en una Raspberry Pi como en Windows, como en Linux, como en un entorno virtualizado aquí con VirtualBox dentro de Windows. Entonces, si tienes alguna duda al respecto y quieres profundizar un poquito más, entras a cursosbitcoin.com y ahí tienes toda esta información. Pasemos ahora a los diferentes clientes que podemos instalar, y el primero de ellos va a ser el básico, que es el Bitcoin Core. Este lo podemos descargar a través de bitcoin.org y es prácticamente el software básico con el cual vamos a poder trabajar. Esto lo podemos instalar en Mac, lo podemos instalar en Windows, lo puedes instalar en una Raspberry Pi, lo puedes instalar en Linux. Es bastante versátil, tiene aplicaciones para todos. De hecho, aquí en la página que estoy viendo en pantalla, que es la de bitcoin.org, vienen las instrucciones detalladas para instalar en los diferentes sistemas operativos. Cualquier duda que tengas al respecto, igual te puedes acercar al grupo de Discord y ahí seguramente te van a apoyar con esta instalación, o igual si tienes suscripción a cursosbitcoin.com, pues ahí tienes los tutoriales. El segundo cliente que te puedo mencionar es Umbrel, que es uno también de los más utilizados. Este es extremadamente sencillo, lo puedes correr en Windows, lo puedes correr en Linux o lo puedes correr en una Raspberry Pi. Yo he hecho el experimento en los 3 sistemas operativos que acabo de mencionarte en este momento, pero mi favorito es instalarlo en una Raspberry Pi porque es un dispositivo que, como te dije, no me estorba. Lo tengo aquí a un lado de mi computadora, simplemente lo conecto y puedo acceder a él vía remota. No necesito estar conectando un cable HDMI a mi Raspberry Pi para de ahí conectarlo a mi monitor, sino que simplemente desde una página web puedo conectarme a mi propio nodo de Bitcoin. Y una de las grandes ventajas que tiene este cliente es que puedes instalar un montón de aplicaciones. De hecho, son tantas que ya a muchas personas no les está gustando el camino que está tomando Umbrel, pero bueno, esto ya va a depender de ti. Y además tú puedes únicamente instalar la aplicación de Bitcoin y alguna otra que sea de tu interés. Por ejemplo, aquí sí puedes instalar Lightning Network, pero considera que ya vas a requerir un poquito de especificaciones técnicas más altas. Aquí sí ya te recomendaría, de hecho la propia página te lo recomienda. Déjame ver aquí si me decía 4 u 8 gigas, no me acuerdo, pero ahorita lo vamos a ver. Aquí me aparece. Dice que con 2 GB de RAM dice que ya puede correr. Yo no lo recomendaría porque ya he instalado varias aplicaciones y con una de 8 GB de RAM sí se me ha puesto un poquito lento. Entonces seguramente lo puedes correr con 2 GB, pero te va a limitar mucho en el tema de la instalación de aplicaciones. Que sepas que con 2 GB puedes hacer experimentos, pero a lo mejor no vas a tener una experiencia óptima. Yo sugiero por lo menos 8 GB de RAM y de esta manera sí ya vas a poder instalar ahora sí muchas aplicaciones. Por otro lado tenemos otra opción que es Citadel. Este se parece un montón a Umbrel, también puedes instalar diferentes aplicaciones y de hecho el entorno visual es prácticamente el mismo, o sea, se parecen muchísimo. Sin embargo, es un poquito menos ambicioso en el tema de cuántas aplicaciones vas a poder instalar, y todas las aplicaciones que ya están agregando aquí como que se enfocan un poquito más a que sí tengan una utilidad para Bitcoin. Por ejemplo, en Umbrel ya hay aplicaciones incluso para chatear por Telegram o para utilizar ChatGPT y la inteligencia artificial, y en este momento en lo que es Citadel, bueno, hasta donde yo sé no tienen todavía estas aplicaciones y se enfocan un poquito más en lo que es el desarrollo alrededor de Bitcoin. También puedes correr Lightning Network y aquí la única desventaja es que no está abierto todavía para todo el público. Tienes que entrar a una lista de acceso anticipado. Yo ya me suscribí y de hecho el día de ayer precisamente me acaba de llegar, me suscribí hace como un mes y ayer precisamente me llegó el correo de que ya puedo descargar el sistema operativo. Ya lo tengo descargado, pero estoy viendo si puedo virtualizar una Raspberry Pi porque me está costando trabajo. Nunca había virtualizado una Raspberry y no me está dejando realizar la instalación del sistema operativo, pero bueno, ya te contaré un poquito más adelante
cómo me va en ese aspecto. Si no me deja, lo que voy a hacer es comprar otra Raspberry Pi que pueda yo utilizar para diferentes experimentos, así que muy pronto te voy a hablar sobre este cliente. Si te interesa probarlo, te sugiero que te suscribas lo más pronto posible a la lista de acceso anticipado, porque como te dije se tarda más o menos un mes en entregarte el acceso, y de cualquier forma en cuanto empiece mi experiencia con este nodo de Bitcoin te voy a hacer saber todos los detalles. Otra opción que tenemos, por ejemplo, es MyNode. Este también ya lo he instalado en otras ocasiones, pero únicamente a manera de prueba. De hecho, también lo puedes ver ahí en los tutoriales de cursosbitcoin.com. Una vez que lo tuve instalado y sincronizado, simplemente lo eliminé porque aquí no me gustó mucho que algunas aplicaciones son de pago y otras aplicaciones sí que son gratis, cuando todas las aplicaciones son completamente gratis en las demás opciones que te estoy mencionando. Esa es la única razón por la que no me quedé con MyNode, pero también es una aplicación bastante sencilla de utilizar. Lo puedes utilizar también en una Raspberry Pi. También aquí tiene instalaciones para algunos otros dispositivos en hardware, y de hecho también puedes utilizar, por ejemplo, una Rock Pro 64, que también es una especie de System on a Chip, también una Rock Pi 4, e incluso te viene aquí la opción de descargar una versión para máquinas virtuales. Esto me parece muy interesante porque no lo he visto en otras implementaciones. MyNode también tiene un entorno visual bastante sencillo, bastante fácil de entender y con muchas aplicaciones bastante útiles, no tantas como las de Umbrel, pero por lo menos ibas a tener todo lo necesario para gestionar tus Bitcoin, ya sea en la red principal o en la segunda capa, considerando que algunas de estas aplicaciones, como por ejemplo BTC Pay Server, son de pago. La siguiente opción que tenemos es Raspberry Blitz, que actualmente es el nodo que yo estoy manejando de manera personal, es donde tengo conectadas mis carteras. Normalmente te pide que le conectes una pantalla directamente a tu dispositivo Raspberry Pi, pero no es necesario. Yo no lo tengo con una pantalla y todo lo gestioné a través de mi monitor. Eso sí, al principio tuve que conectar un monitor a la Raspberry Pi, pero una vez que ya ocurre la instalación básica ya lo puedes gestionar vía remota y me ha funcionado bastante bien. Tiene dos entornos visuales, uno que es un poquito más arcaico, estoy hablándote de estas pantallas que únicamente vas desplazándote con las flechitas, y también tiene un entorno visual ya de navegador web en donde también tienes otras opciones, pero no encuentras todas. O sea, la mayoría de opciones o todas las opciones están disponibles únicamente en el entorno gráfico básico y no en el entorno gráfico vía web, pero también es bastante intuitivo y fácil de utilizar. Eso sí, todo se encuentra en inglés, pero próximamente también voy a subir contenido al respecto de cómo correr este nodo, porque me pareció una muy buena implementación. Nunca la había probado y la verdad es que me ha ido bastante bien. De hecho, quiero comentarte que con los demás nodos, con Bitcoin Core y con Umbrel, tuve problemas cuando se me fue la luz en algunas ocasiones. Se apagaba obviamente mi nodo y una vez que regresaba la luz ya no se sincronizaba. Tenía que instalar nuevamente la imagen y resincronizar la blockchain, porque incluso ni siquiera me tomaba en cuenta todo lo que ya tenía descargado. Por ahí me dicen que a nadie le ha pasado, pero bueno, a mí me pasó tanto en Bitcoin Core como con Umbrel. Y con Raspberry Blitz tuve un problemita también por ahí cuando se me fue la luz. Tuve que reiniciarlo en 3 ocasiones y después de la tercera ya agarró otra vez la onda. Se sincronizó nuevamente a la blockchain, todo funcionó a la perfección. Así que digamos que es el único hasta el momento desde mi experiencia que ha pasado por esta prueba. Por último te quiero hablar de Ronin Dojo, que es esta implementación que nos ofrece Samurai Wallet, en donde también podemos correr un nodo de Bitcoin. Aquí tenemos diferentes opciones. Por ejemplo, ellos venden ya directamente un dispositivo diseñado exclusivamente para correr este nodo, que ya viene con todas las especificaciones técnicas y con el software mejor adaptado, pero no es necesario que lo tengas aquí. Tú lo puedes correr en una mini PC, también lo puedes correr en un dispositivo Raspberry Pi. Sin embargo, considero que es de los más complicados. Creo que la guía que te ofrece no es muy intuitiva, no te guía paso por paso. Yo ya lo intenté y me quedé a medias, no pude correr mi nodo de Bitcoin, pero voy a hacer un segundo intento en cuanto tenga la oportunidad, porque la verdad me interesa mucho correr un Ronin Dojo. Yo creo que es de las opciones más interesantes, porque la empresa de Samurai Wallet se preocupa muchísimo de la privacidad en los servicios que ofrece, y por eso me interesaba correr mucho este nodo. Pero bueno, como no pude, me fui a Raspberry Blitz y la verdad es que una experiencia excelente, pero también pronto voy a seguir probando con Ronin Dojo. Hasta aquí con el tema de clientes, y hablando de sistemas operativos, pues creo que ya a lo largo de esta explicación te lo he dicho. Puedes correrlo en dispositivos Mac, puedes hacerlo en Windows, en Linux, en dispositivos Raspberry Pi, con sistemas operativos ya sea el de Raspbian OS o directamente con los sistemas operativos de las plataformas que te mencioné, como Umbrel, que ya es en sí un sistema operativo. Raspberry Blitz también ya es su propio sistema operativo, así que no va a haber ninguna complicación, porque tengas el sistema que tengas lo vas a poder correr sin ningún problema.
Espero que esta guía te haya gustado y te haya servido. De todas maneras, como te dije, te lo voy a resumir en texto en la newsletter de mañana. Espérala si no estás suscrito. Bueno, pues aquí abajo en las notas del programa tienes el enlace para que te suscribas. Todos los miércoles o la mayoría de miércoles trato de enviarles un artículo informativo donde tengan alguna información que puedan consultar posteriormente allí en formato texto. Algunas veces es independiente del podcast y otras veces va enlazado a los temas que trabajamos aquí, como el día de hoy que hablamos de los nodos de Bitcoin y de las diferentes opciones en sistemas operativos, hardware y clientes que puedes utilizar. Eso sería todo por el episodio del día de hoy. Muchas gracias. Cualquier cosa ya sabes que en el grupo de Discord podemos seguir debatiendo y hasta mañana.